Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este curso de PCIN desde cero. En este video vamos a ver lo que son los tipos de datos y las variables en PCIN. Primero vamos a empezar definiendo lo que es una variable. Entonces, una variable básicamente es un espacio reservado en memoria, identificado con un nombre simbólico, que durante el flujo de ejecución ese valor puede variar. De ahí donde viene el nombre de variable. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si acá definimos una variable nombre y una edad, en la cual la variable nombre almacena lo que es texto, ¿sí? Que ya sería el tipo de dato texto, y lo que tenemos acá es la variable edad, que almacena números, en la cual vamos a almacenar la edad del usuario. Pero esos dos valores, según el flujo de ejecución de nuestra aplicación y nuestra lógica que podamos aplicar, puede variar. Entonces, por ejemplo, ese nombre y edad puede cambiar. Podemos ver que antes teníamos un nombre y ahora tenemos uno diferente, igual que la edad. Ya una vez aclarado lo que es una variable, vamos a ver lo que es un tipo de dato, ¿sí? La manera teórica. Entonces, ¿qué es un tipo de dato? Es un atributo que le indica al ordenador qué clase de datos va a procesar o con qué va a trabajar, ¿sí? Y esto incluye lo que es la restricción de datos a procesar. ¿Qué es eso de la restricción de datos? Cuando nosotros definimos una variable y le damos un tipo de dato específico, dependiendo del lenguaje de programación, si le cambiamos el dato a uno que no sea el que nosotros hayamos definido, eso daría un error, como pasa en PCIN. En PCIN pasa eso. Lo que es en otros lenguajes, por ejemplo, muy flexibles como JavaScript, que no es altamente tipado, ahí podemos definir un tipo de dato y se puede cambiar tranquilamente, a menos de que se utilice algún plugin o algún framework o alguna otra cosa, pues que haga eso. Pero bueno, esto no es un curso de JavaScript. Entonces miremos acá lo que es un ejemplo de cómo se declaran variables y cómo se le asigna el tipo de dato, como lo podemos ver en esta imagen. Lo que podemos verificar aquí es que estamos definiendo lo que es una variable, no num1 y num2 como entero. Y estamos definiendo lo que son las letras, ¿sí? Como carácter. Y acá los datos decimales que se definen como real. Y esto que es condición que se evalúan como lógicos, ¿sí? Esos son los tipos de datos que actualmente maneja PCIN, ¿sí? Listo, entonces una vez que ya tengamos definido todo esto de qué es una variable y qué es un tipo de dato, ya podemos continuar acá en nuestro editor de PCIN para realizar lo que es un ejemplo. Vamos a crear un nuevo archivo y lo vamos a ir guardando de una vez. Entonces voy a ponerle variables y tipos de datos. Entonces, ¿cómo se define una variable en PCIN? Ponerle acá un título al proceso. Para definir una variable, como lo vimos en la imagen anterior, iniciamos con la palabra reservada, definir. Luego de esto agregamos lo que es el nombre simbólico, lo que nos decía la descripción de que es una variable. Ese nombre ustedes se lo pueden inventar. Por ejemplo, vamos a seguir el ejemplo de la presentación. Acá ponemos nombre y este lo vamos a definir como texto. Luego de que hayamos definido lo que es la variable como texto, vamos a definir la edad. Entonces, definir edad como entero. Vamos a agregar una una nueva variable que no estaba en la presentación, la cual es la variable altura, y esta la vamos a definir como real. Entonces, de esta manera ya podemos definir lo que son las variables. Entonces, aquí estamos diciendo que vamos a crear una variable nombre como texto. Y ahí ya estamos restringiendo lo que es el tipo de dato. Yo no puedo hacer operaciones matemáticas con esta variable. Posiblemente sí lo puedo hacer con la variable edad y con la variable altura, porque las dos me permiten hacer operaciones matemáticas. Entonces, una vez que ya tengamos lo que es estas variables definidas, vamos a asignarle un valor. Entonces, ¿cómo le asignamos un valor a una variable? Existen dos maneras de hacerlo en PCIN. Asignamos lo que es nombre, o sea, el nombre de la variable, lo escribimos, el signo menor y un signo de menos. Y luego el valor que le vayamos a asignar, ¿sí? De esta manera podemos, el punto y coma no es necesario aquí. Ah, bueno, aunque yo tengo las opciones de lenguaje restringido, ese error me sale, si le sale a ustedes,
se van a configuración, opciones de lenguaje, si lo tienen personalizado como yo lo tengo, vamos a mirar acá, que salga la ventana, listo. Entonces, aquí en la opción de personalizado le damos en personalizar y acá hay una cosa que dice controlar el uso del punto y coma al final de cada sentencia. Entonces, aquí desmarcamos esta opción. Voy a ponerle un poquito de zoom, esta que está acá. Ahí la estoy marcando y desmarcando. Vamos a desmarcarla para que ya no nos dé ese error. Entonces, aquí ya no me debería, bueno, me tocaría refrescar lo que es el editor, pero es esta opción que está acá. Vamos a mirar nuevamente, acá, lo dejé marcado. Vamos a desmarcar y ahora sí, ya se va el error. Es para que no me obligue a ponerle lo que es el punto y coma. Yo lo tengo configurado de esa manera, pero ya lo desconfiguré. Entonces, así le asignamos un valor a la variable. Entonces, vamos a ponerle un nombre a esta variable como lo habíamos definido. Y la otra manera de asignarle valor es escribiendo nombre igual y acá pues agregamos lo que es el siguiente nombre. Para utilizar este igual, si les da error al utilizar igual, nuevamente se van acá a opciones del lenguaje, seleccionando la opción personalizado, personalizar y acá hay una opción que dice permitir asignar con el signo igual. Si no la tienen marcada, posiblemente les va a arrojar un error, pero eso es una sugerencia. Yo la tengo marcada para no equivocarme porque como vengo de lenguajes de programaciones pues que sí se manejan en el mundo laboral, me equivoco mucho poniéndole lo que es el igual y me da error. Entonces es solo una sugerencia. Pero es para que vean que de estas dos maneras podemos asignarle valores a una variable. Entonces, aquí podemos ver que la aplicación se ejecuta de arriba abajo. O sea, primero define variables, o sea, se va ejecutando de línea a línea. Entonces, para que miren esto, vamos a hacer una cosa. Vamos a enviar un escribir aquí en esta parte. Recuerden que la instrucción escribir es para mostrar algo en pantalla, ¿no? Entonces aquí vamos a poner nombre, o sea, que imprima lo que es nombre. Y nuevamente acá, puedo copiarlo, que imprima nuevamente nombre. Entonces lo que va a hacer es que va a mostrar primero este nombre y luego va a mostrar el siguiente. Y ahí es donde ya podemos verificar que el flujo de ejecución está cambiando. Ahí podemos ver que primero define las variables, luego asigna los valores, escribe, asigna el nuevo valor y lo escribe nuevamente. Aquí podemos verlo en el paso a paso. Entonces vamos a repetirlo nuevamente y le voy a subir lo que es la velocidad. Vamos a ver acá. Le subo la velocidad un poquito. Y ahí está. Entonces, para utilizar esta ventana que es la del paso a paso, solo le dan aquí en los piecitos, en los pies que ven en la parte de arriba, en los iconos. Cuando ustedes le dan aquí en esos pies, se va a abrir una ventana acá que dice paso a paso. Y aquí ustedes pueden controlar lo que es la velocidad. Vamos a ponerle un poquito de zoom. Acá pueden controlar lo que es el tema de la velocidad. Comenzar nuevamente, hacer una pausa, ir al primer paso y todas las opciones que les da aquí. Es muy útil para mirar temas de errores y todo lo demás. Entonces, aquí ya estamos viendo cómo le asignamos valor, ¿no? Definimos, asignamos el tipo de dato y le asignamos un valor. Ahora miremos cómo podemos operar con esas variables y ahí es donde vamos a mirar el otro concepto que decía que le indicamos al ordenador qué tipos de datos va a procesar. Por ejemplo, si yo tengo la variable nombre y le asigno un valor, vamos a asignarle un 12. A ver qué pasa. Acá podemos ver que si yo le pongo un 12 y me paro encima de la línea roja, acá nos dice que no coinciden los tipos de datos, porque yo acá le estoy diciendo que voy a ingresar solo texto, no número. Si esto yo lo envío dentro de texto, ahí sí me va a funcionar, ¿verdad? Entonces, agregamos un nombre y lo que es la variable edad. Entonces, siguiendo el ejemplo, si yo a esta variable le asigno un string, ¿qué va a pasar? O un texto, me dice que no coinciden los tipos de datos. Si le mando un número real, me va a decir aquí, o sea, aquí no me arroja un error como tal, ¿no? Pero cuando lo ejecutamos, acá sí de una sale el error. Nos dice que está en la línea 8. Y si miramos la línea 8 es esta. Porque aquí estamos diciendo que esto solo va a recibir números enteros. El editor no arroja el error. Si yo le dejo solo el 12, ahí sí ya no debería dar error porque es un número entero. En lo que es la altura, en la altura pasa algo muy distinto.
que con los datos enteros. Si yo le envío un 10, esto no da ningún error porque es un número real, sigue siendo un real. Si le mando 10.5, igual, no da ningún error, ¿sí? Porque estos son los tipos de datos que acepta. También los acepta en negativo, ¿sí? Igual acá, en los enteros. Recuerden que los números enteros van de negativos a positivos, igual los números reales o ¿cómo sería double o de coma flotante o decimales, aceptan números negativos y números positivos. Entonces, de esta manera ya nosotros podemos dar lo que es por definido lo que es un tipo de dato y lo que es una variable como tal. En los próximos videos vamos a mirar todos los tipos de datos que existen en PCIN. Eso sí, aclaro una cosa. En PCIN existen las variables, pero no las constantes. ¿Qué es una constante? Una constante es una variable que se define, bueno, no es una variable, es un espacio que se reserva en memoria, pero que su valor no cambia. O sea, una vez que ustedes le asignen un ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hagamos de cuenta que edad es una constante, entonces ustedes le ponen una edad de 10. Al ustedes asignarle este valor, ya ese espacio quedó reservado y no se puede modificar. Por ejemplo, si más adelante del código ustedes a la variable edad le ponen otro valor o incluso el mismo, daría un error porque no se puede inicializar de nuevo. En pocas palabras, una constante se define y se inicializa una única vez. No se puede modificar el valor durante el flujo de la ejecución. Y ese tipo de variables no existen en PCIN. O sea, las constantes no existen en PCIN para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, ya quedamos terminados por este video. Espero que les guste este y los próximos videos que se vienen. Que estén muy bien.